Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hermano, me haces una pregunta y me dices que en el Corán que estás leyendo, la traducción de Mohammed Assad, se dice que las buenas obras de los incrédulos les serán anuladas y se convertirán en polvo en el día del juicio. ¿Tienes algún vídeo donde hables de eso? Barakallahu fik wa fikum baraka. Lo tengo, pero no recuerdo dónde. Por eso hago este vídeo. No serán anuladas, hermano. Vamos a partir de la premisa clara que nos deja el Corán, en una lectura profunda. Y vamos a matizar esas metáforas y esas otras informaciones que nos da el libro. Dios es justo, hermano, y todas las acciones, absolutamente todas, tienen un efecto y una causa, una recompensa o un castigo. La recompensa de los incrédulos, según el libro de Allah, viene en forma de reconocimiento en esta vida. Los frutos, aquello con lo que se paga la acción, se recibe aquí en este mundo. Son reconocidos, llegan a tener riqueza, sienten momentos de paz, se les paga, porque claro, el Corán de que nos habla, de adorar a Dios, de tener una conciencia en la otra vida, en lo trascendental y de hacer el bien. Entonces tenemos que guiarnos por estos principios básicos. La intención de la obra tiene que surgir del amor y la conciencia a Dios. Pues de lo contrario, no va a ser una buena acción. Ya hemos dicho muchas veces que la buena acción es aquella que el Corán marca como auténtica, como precepto o valor divino. Y la debemos realizar con la conciencia, con el amor a Dios. De lo contrario, no tiene peso, no tiene un peso específico. Antes de empezar con la metáfora que tú has señalado, lo de convertir en polvo las acciones en el día del juicio, vamos a hacer una lectura de otros versículos para ponernos en contexto. ¿Quiénes serán los mayores perdedores? 18, 103, 105. Di, ¿queréis que os informe de quiénes son los que más pierden con sus obras? Son aquellos cuyo esfuerzo se extravió en la vida de este mundo mientras creían que hacían el bien. Claro, mucha gente hace filantropía al mismo tiempo que oprime y es injusto con el prójimo. Es decir, por un lado dan, se portan bien, pero por el otro son injustos, están lejos de Dios. Sí, hacen la buena acción, pero sus actos en realidad no les sirven para construir una espiritualidad fuerte, porque su intención no es agradar a Dios. Por eso las obras no tienen peso en la balanza, porque el peso lo da la intención, esa intención que nace de la conciencia en el Creador, no del simple hecho de dar por dar. Recuerda aquello de hoy por ti y mañana por mí. Eso es lo que piensa en realidad la gente que ayuda a los demás de forma desinteresada. No existe el desinterés. Todos hacemos algo para obtener una cosa. Entonces, o tú haces las acciones para obtener la gracia de Dios o las haces por cualquier otra cosa. Pero claro, si no tienes a Dios presente, esa acción esconde algo, esconde un interés mundanal, siempre. La falta de peso en la balanza, 7, 8, 9. Dice así, el pesaje ese día será la verdad misma. Aquellas cuyas balanzas pesen mucho, esos serán los prósperos.
Pero aquellos cuyas balanzas sean ligeras, esos habrán perdido sus propias almas. El juicio es una cuestión de peso, ¿no?, de calidad, no de número o de cantidad. El incrédulo puede haber hecho miles de buenas acciones, de actos filantrópicos. Pero, repito, si estos no tenían como objetivo a Dios y al establecimiento de su justicia, al cumplimiento de los valores y preceptos, no tienen un peso espiritual real. El alma no se desarrolla porque las acciones no partían de esa conciencia en Dios y sus leyes. El esfuerzo estéril, 88.3. Ese día habrá rostros exhaustos de tanto trabajar, de tanto esfuerzo, fatigados. Pero, sin embargo, se está hablando de gente que entra en el fuego ardiente, de gente que se consume a sí mismo. Recordemos que paraíso e infierno tienen un significado ya en esta vida. Paraíso es abrirse, desarrollarse, crecer. Infierno es quedarse estancado, amargarse, autodestruirse. Este esfuerzo estéril significa que las personas, aunque hayan trabajado durísimo en este mundo, grandes empresarios, científicos, gentes dedicados a la filantropía a través de asociaciones, esos millonarios que dan tantas donaciones, toda esta gente que se dedicaba al bien, pero que no tenían conciencia en Dios, estaban haciendo un esfuerzo estéril a nivel trascendental. ¿Por qué? Porque su trabajo o su esfuerzo no estaba dirigido a elevar la condición del ser humano, ni a reconocer la soberanía de Dios. Era un trabajo que realizaban para hacer crecer su propio ego. Entonces se cansaron para nada. Su energía se quemó sin dejar durante el proceso una huella para la eternidad. Claro, porque no lo hacían con la intención de recibir la gracia divina y la recompensa en la otra vida. La anulación por la arrogancia. Esto es un mensaje incluso para los creyentes. 47.33. O creyentes, obedeced a Dios y obedeced al mensajero. Y no dejéis que vuestras obras se vuelvan inútiles. Esto es una advertencia para nosotros, para los creyentes. Obedecer al mensajero ya sabemos que es conducirse según los preceptos de Dios, los que aparecen en la revelación. Si haces obras de caridad al margen de lo que entendemos como preceptos y valores divinos, estás de alguna forma anulando tus propias acciones, porque no estás siendo consciente de Dios, es decir, no tienes al Creador como la referencia, como aquel que te está dando la base auténtica para poder desarrollar tu espiritualidad. Te estás agarrando a otro tipo de acciones que vienen a través de consejos, órdenes, leyes que no son las de Dios. Con todo esto que hemos dicho, debemos aprender que lo que hablábamos en los vídeos anteriores, la predestinación y el libre albedrío, se mezclan. Se mezclan porque una buena obra nos puede llegar no porque aquel que nos ayuda tiene la intención de ayudarnos, no, sino porque Dios utiliza a esa persona para que a nosotros nos llegue el favor divino. Utiliza al individuo como una herramienta, y esto estoy cansado de verlo. Gente muy mala que en un momento dado tiene una muestra de caridad, de bondad hacia otro,
y dices, pero ¿por qué hace esto? Este tío que es un cabrón. Es que Dios lo está utilizando. Se entremezcla la voluntad del ser humano con la gracia y la predestinación divina. Sobre las metáforas, ¿no?, que debemos relacionar con el orgullo y la falta de conciencia en Dios a la hora de obrar, pues ahí entraría lo que tú mencionabas del polvo disperso, 25-23, y nos volveremos a las obras que hayan hecho y las convertiremos en polvo disperso. ¿Qué significa esto? Que las acciones realizadas desde la incredulidad o desde la falta de conciencia en Dios no poseen una consistencia interna, así como una construcción que no tiene cimientos sólidos se derrumba. Una buena acción que está realizada por ostentación, o por mantener un estatus o una apariencia, esta no contribuye al desarrollo del alma de quien realiza la acción. Por eso esa obra finalmente se desintegra, porque no tiene una sustancia, una esencia espiritual ni social duradera, porque no está basada en la conciencia real, en Dios y sus preceptos. Otra metáfora, la ceniza esparcida por el viento, 14-18. Las obras de quienes no creen en su sustentador son como una ceniza sobre la que sopla un viento fuerte en un día de tormenta. Aquí volvemos a encontrar la falta de cohesión, ¿no? Si tus obras son buenas, pero tu espiritualidad está lejos de Dios, ¿qué es lo que sucede? Que esas obras no cuentan como un propósito sólido. Cuando llega la tormenta, la crisis existencial o el día del juicio, el individuo descubre que no tiene nada a lo que aferrarse. Sus actos no sirvieron para desarrollar y potenciar el alma que Dios le había dado. Se dispersaron sus acciones porque no tenían un peso moral. Obras como un espejismo, 24-39. Pero las obras de los incrédulos o de la gente que está lejos de Dios son como un espejismo en el desierto. El sediento piensa que es agua, pero cuando llega a ella no encuentra nada. Esto trata sobre los objetivos intrascendentes, donde no hay trascendencia, que está lejos de Dios, obligatoriamente va a perseguir en este mundo metas puramente materiales o ganancias inmediatas, y lo va a hacer ignorando el propósito del ser humano en esta vida, que ¿cuál es? Pues adorar a Dios haciendo el bien. Sus logros nos pueden parecer impresionantes, como el agua en el espejismo, pero al no estar cerca de Dios no proporcionan la satisfacción ni la seguridad que el ser humano necesita. Una vez llegado el momento de la trascendencia, ahí no va a haber peso, porque ya no lo había en este mundo. La piedra lisa bajo la lluvia, 2:264. No anuléis vuestras calidades con alardes o agravios. Su ejemplo es como el de una piedra lisa cubierta de polvo. Cae sobre ella un aguacero y la deja desnuda. Esto tiene que ver con la fuerza de la sinceridad. La lluvia representa otra vez la crisis o el juicio final. Si la bondad es solo una capa de polvo, es algo sobre lo que nos ocultamos, algo que no es real, entendemos que tenemos un corazón o un alma egoísta, algo duro como una roca. Y cuando llegue el momento de la dificultad, se va a eliminar esta capa de falsedad que nos cubre, esa apariencia de bondad.
a desaparecer. Para que una obra sea aceptada, debe formar parte de la roca misma, ¿no? Debe estar sólida con el individuo, tiene que ser auténtica, es decir, debe haber transformado el carácter de la persona. Para concluir, decir que todas estas metáforas describen cómo las acciones que no tienen en cuenta a Dios y que no se centran en el bienestar real, sincero del prójimo, son una especie de energía desperdiciada. No es que Dios no las cuente, no es eso, es que por su naturaleza las hace inútiles en el momento de la verdad, en el momento de pasar a un nivel de existencia más elevado, es decir, el momento en que llegamos a la otra vida. Ahí nos damos cuenta de que lo que realmente pesaba era lo que se hacía con la conciencia puesta en Dios, y lo que se hacía con la conciencia puesta en otra cosa, en nuestro ego, en nuestro querer aparentar, en nuestra búsqueda de la paz momentánea, ¿no? Hice este mal aquel día, pues hoy hago esto para sentirme un poquito mejor. Todas estas cosas nada tienen que ver con la conciencia pura, el amor a Dios y el amor al prójimo, ¿vale? Podemos entenderlo desde esta perspectiva, hermano. ¿De acuerdo? Venga, un fuerte abrazo y assalamu alaikum warahmatullah.